Hablar de varios intelectuales en la Edad Moderna, muchos de ellos en España, en el ámbito de la religión, aunque bueno, algunos de ellos, porque otros fueron artistas, pintores que no fueron tan conocidos y dejaron una huella imprescindible e importante en la historia del arte de la Edad Moderna y sobre todo del Barroco. También voy a poner ejemplos en el ámbito de la Edad Contemporánea, del periodismo, de la escritura, que fueron muy importantes en Francia, en Estados Unidos, y una figura dentro de la religión en Grecia. La horticultura es la ciencia, la tecnología y el negocio dedicado al cultivo de plantas de huertos, hortalizas, frutas, flores y plantas ornamentales de manera intensiva. La etimología deriva de los términos latinos hortus, que significa jardín, huerta o planta, y cultura es cultivo, crianza. En realidad, la propia horticultura se encarga de plantar un montón de flores, plantas ornamentales de manera intensiva o alimentos para el consumo humano, por ejemplo. La fructicultura o fruticultura es la disciplina y ciencia que estudia y planifica el cultivo de árboles y arbustos frutales para la producción y comercialización de frutas. Su etimología está compuesta por la palabra latina fructus, que significa fruto o producto, y el sufijo cultura es cultivo. La fructicultura lo que se encarga es de venta, de producción y llevar a cabo, bueno, pues, productos para venderlos. La olericultura es la rama específica de la horticultura dedicada a la producción y manejo de hortalizas y plantas herbáceas, destinadas a la alimentación. La etimología proviene del latín olerus, que es hierba u hortaliza, y del sufijo cultura, que es cultivo. La olericultura o la fructicultura se encargan de la producción de alimentación humana, aunque normalmente es pues un porcentaje bastante alto. Lo que pasa es que se puede dedicar para otras cosas, pero bueno, olericultura y fructicultura se dedican a la producción y consumo humano. La floricultura es la técnica y la disciplina enfocada en el cultivo de flores y plantas ornamentales, tanto para su comercialización como para fines decorativos. Su etimología está formada a partir de raíces latinas como floris o flos, que significa flor, y cultura, que significa cultivo. La floricultura en realidad se encarga de, pues igual que la olericultura, la fructicultura, se encarga de llevar a cabo, bueno, pues, comercialización. Lo que pasa es que la olericultura y la fructicultura se dedica a la comercialización de venta, normalmente de consumo humano. La floricultura se dedica al ámbito de las plantas ornamentales, es decir, decorativas, por ejemplo. La floristería es el establecimiento comercial especializado en la venta, diseño y confección de arreglos y ramos florales. También abarca el arte floral, y la etimología deriva del latín, como la gran mayoría, por todas las que he explicado, porque deriva del latín, aunque deriva de la palabra florista, del latín flos, que significa flor, más el sufijo ista, a la que se añade el sufijo ería para denotar el lugar donde se ejerce el oficio, porque la floristería es un establecimiento donde se venden plantas, por ejemplo. Louis Ramon de Cavouanier fue geólogo, botánico y político francés, considerado uno de los primeros exploradores y expertos de alta montaña pirenaica. De ahí apareció el alpinismo pirenaico y luego una corriente que fue el pirineísmo, que más que una corriente de deporte fue una corriente filosófica. Louis-Henri Géron-Tonnel fue médico y cirujano francés en el Hospital Saint-Gatien de Tours. Su hijo continuó también en el ámbito del mundo de la medicina, pero el nieto se dedicó al ámbito del estudio del alpinismo, que vio además de ambos. Andrés de Ocampos fue escultor y arquitecto de retablos español. Pertenecía a los periodos manierista y barroco. El manierismo justo es la transición al final del Renacimiento que da lugar a lo que une en la historia del arte al barroco. Andrés de Leito o de Leito fue un estimable y apenas conocido pintor español, perteneció al barroco, estuvo trabajando en Madrid y en Segovia entre 1656 y 1663, recordado por Antonio Palomino como pintor de bodegones, que Antonio Palomino también fue otro pintor dentro de la historia de España y del arte. Antonio Palomino fue pintor y tratadista de pintura español. Andrés de Olmo fue misionero franciscano español, conocido por su labor como filólogo de varios idiomas bueno, de la América, o en el ámbito sobre todo de la América sería, o de América prehispánica, antes de que llevasen allí los europeos y lo conquistasen. Está el nahual, el opatesco y el totonaco. Antonio Ruiz de Montoña fue sacerdote jesuita, misionero, lingüista, escritor e investigador español, es decir, que se dedicó al ámbito de la escritura, a la lingüista
investigador español, pero bueno, fue sacerdote y misionero y estuvo además allí ayudando a muchos de los indígenas para que se enfrentasen a los conquistadores que venían de Portugal, que iban hacia Brasil, para convertirse muchos de ellos, de los indígenas guaraníes, en esclavos. Y eso fue además firmado por parte del monarca español, como de los que se encontraban allí, entre ellos Ruiz de Montoya, Díaz Taño, por ejemplo. Dedicó gran parte de su vida a trabajar por las tribus indígenas guaraníes. Su obra escrita trató temas espirituales, así como descripción del guaraní y de predicación en ese idioma. Francisco Díaz Taño, otra figura importante en aquel momento, fue sacerdote y misionero jesuita español. Tras hablar de varios ejemplos de la edad moderna europea y sobre todo española, me voy a centrar ya en el ámbito de la era contemporánea o de la edad contemporánea y comenzando en Estados Unidos, en el otro lado del charco, para luego hablar ya de muchos ejemplos en Europa. Albert Long fue pastor metodista y misionero estadounidense, conocido por sus labores en los Balcanes, junto a Elias Rigg. Tradujo la Biblia al búlgaro moderno, un hito cultural que estableció las bases y normas literarias del idioma y contribuyó al renacimiento nacional búlgaro. El renacimiento nacional búlgaro, que lo he explicado ayer en un vídeo, por si queréis echarle un vistazo, habla de cuando se produce el nacimiento en 1838 del Reino de Bulgaria, que se independiza del Imperio turco u otomano, como pasó en 1830, la Guerra de la Independencia griega en 1821-1830, con el objetivo de que Grecia fuese un estado independiente y es verdad que ambos países se convirtieron en reinos tras la independencia del Imperio turco, pero que hoy en día Constantino II, pues bueno, cayó la monarquía debido a que el propio monarca, hermano de la ex reina que se conoce en la actualidad, que es Sofía de Grecia, dio apoyo a la dictadura de los coroneles, que se produjo en 1967, y cayó la dictadura, cayó la monarquía y Grecia se convirtió en una república. Bulgaria lo mismo, duró el reino de Bulgaria hasta la Segunda Guerra Mundial. A partir de la Segunda Guerra Mundial, como quedó bajo la órbita soviética, pues, se convirtió en un régimen, en una república y en un régimen bueno, pues, comunista, a diferencia de el régimen que había, que era capitalista en Grecia debido al apoyo de Estados Unidos, porque, cierto, comentar, en Grecia hubo un conflicto bélico, la guerra civil griega, durante el periodo de la Guerra Fría, de 1946 a 1949, que además coincidió con la Guerra Civil China, justo en esas mismas fechas, y fueron los dos conflictos en los que estuvieron inmiscuidos las dos superpotencias durante el periodo de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y Alberlón fue el que dio lugar a las normas al idioma búlgaro y contribuyó a ese renacimiento nacional en Bulgaria. Elias Rick fue misionero y lingüista presbiteriano estadounidense y bueno, pues fueron los dos principales intelectuales o figuras dentro del ámbito de la religión en la cultura estadounidense y sobre todo en la cultura anglosajona religiosa. James Albert Michener fue escritor y novelista estadounidense, combatió con la Armada de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, de cuya experiencia nació su obra más importante, que es Sucedió en el Pacífico, de 1947, pero luego realizó otras obras posteriormente, como fueron Sayonara, Caravanas de 1963 y también por último Iberia en 1968. Fue una figura que se centró también en el ámbito sobre todo del estudio de España y de Iberia, es decir, en la historia de España. Allá ya, pues eso, hace ya más casi 60 años que se van a cumplir de la obra Iberia, dentro de un par de años que ya es, pues eso. Había ya incluso artistas ya fuera de España que se interesaron por la historia de nuestro país. Louis-Henri Geron Tonel fue abuelo de Alfred Tonel y el padre Louis Tonel. Su hijo, Louis Tonel, sí que siguió la faceta bueno, pues de Louis-Henri Geron Tonel. Su nieto, ¿no? Su nieto se dedicó al ámbito del estudio del alpinismo y dentro del ámbito sí, del estudio del alpinismo y del pirineísmo. Alfred Tonel fue escritor, poeta y pirenaico francés. En una sola campaña, en el verano de 1858, logró varios logros, valga la redundancia, y dejó un periódico que es una de las principales obras del pirineísmo, una corriente filosófica relacionada con con el montañismo, por ejemplo. O también se denomina alpinismo pirenaico, por ejemplo. Louis Tonel siguió la faceta de su padre, Louis-Henri Geron Tonel, y bueno, Louis Tonel fue médico francés de Tours, orador de la promoción del concurso de internado hospitalario en París en 1826. En particular fue director de la Escuela de Medicina y Farmacia, creada el 22 de junio de 1841 en Tours, cerca del hospital, por orden real.
Un bulevar lleva su nombre en Tours, que a su vez da nombre al distrito Rabelais-Tonel, y bueno, pues la familia Tollené, tanto Louis-Henri Geron Tonel como Louis Tonel como Alfred Tonel, se dedicaron al ámbito de las ciencias y Alfred Tonel al ámbito del Pirineísmo. Henri Berot fue escritor y periodista, ganó el premio Goncourt por dos novelas, Le Vitrio de la Lune y La Martyre de Liovers. Conocido por su pluma satírica y sus fuertes convicciones políticas, fue una figura destacada en la prensa de entreguerras, aunque su carrera quedó marcada por sus posturas colaboracionistas durante la Segunda Guerra Mundial, porque además se acercó a los postulados de la Francia Vichy. Paul Vaillant Couturier fue escritor, periodista y político francés, participó en la fundación del Partido Comunista Francés. Albert Londres fue escritor y periodista francés, uno de los fundadores del periodismo de investigación, crítico de los abusos del colonialismo y las prisiones de trabajo forzadas. Dio su nombre a un premio de periodismo francés y fue un viajero infatigable y sus reportajes eran muy leídos. Una de sus obras es Au Bagne de 1923. Pues muchos de ellos eran conocidos, incluso entre ellos eran hasta amigos. Lo que pasa es que, claro, en Rivero se acercó al colaboracionismo y a las ideas de la Francia Vichy. Paul Vaillant-Couture se acercó al comunismo y fundó además el mismo, bueno, más sí, fundó porque participó en la fundación del PCF, que es el Partido Comunista de Francia, y Albert Londres también, bueno, pues se dedicaron mucho a criticar lo que había en aquel momento en Europa. Mónico Sánchez fue inventor e ingeniero eléctrico español, pionero de la radiología, telecomunicaciones sin cable y electroterapia, conocido por el invento del primer aparato portátil de rayos X y corrientes de alta frecuencia en 1909. También fue presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Por cierto, comentar de Mónico Sánchez es hablar de una de las figuras más importantes en la ciencia española. Además estuvo en Estados Unidos, se podía haber quedado allí porque allí además comenzó a labrarse su futuro laboral, pero bueno, decidió venir a España y a Ciudad Real, donde ahí, bueno, pues, desarrolló su vida. Es verdad que luego quedó totalmente en el olvido por parte de los gobiernos y por la historia de la ciencia. Salvador Panique fue filósofo, escritor e ingeniero español. Su obra es Aproximación al origen de 1982. Paisios de Montes Athos, aunque su nombre era Arsenios Nepidis. Bueno, Paisios de Montes Athos fue monje ortodoxo griego, conocido por sus obras escatólicas, incluido en la lista de los santos de la Iglesia Ortodoxa del 13 de enero de 2015. Una figura que fue tan importante en la cultura religiosa que, bueno, pues del ámbito no católico, sino del ámbito ortodoxo. John Reed fue periodista estadounidense, renovador del reportaje histórico y político. Fue recordado especialmente por su obra Diez días que estremecieron al mundo de 1919, acaso la más célebre crónica de la Revolución Rusa. A pesar de su temprana desaparición, su obra ejerció una enorme influencia en el periodismo político. Desgraciadamente fue a Rusia, y Rusia además se encontraba en el Imperio Ruso en aquel momento en un conflicto bélico, que quién sabe lo que pasó si desapareció, pero bueno, su obra ha ejercido o ha ejercido una influencia enorme en el periodismo político, sobre todo la obra Diez días que entremecieron al mundo, es la más, o una de las obras más célebres suyas, porque además, acaso la más célebre obra de la crónica de la Revolución Rusa, es decir, es como una estructura de lo que se vivía en aquel momento debido al conflicto civil ruso que estalló en 1917 por parte de la población y sobre todo los problemas económicos, políticos y sociales que había durante el zarismo en aquel momento. Y fue algo muy similar a lo que sucedió en Francia. Lo que pasa es que Francia es verdad que se acercó al capitalismo, Rusia acabó con el zarismo y directamente se convirtió en un régimen soviético desde 1922 hasta 1991 y hoy en día, bueno, pues es un régimen dictatorial con tintes todavía, pues, soviéticos. Se podría explicar así. George Michael Cohan fue artista de entretenimiento de nacionalidad estadounidense, con actividades tan diversas como fueron bueno, por ejemplo, él destacó como dramaturgo, compositor, actor, cantante, bailarín y productor teatral. François Maspero fue autor, editor y periodista francés, conocido especialmente por haber sido editor de autores de la izquierda política en su país durante la década de 1970. Además, trabajó como traductor de escritores como el británico Joseph Conrad y el estadounidense John Reed, entre otros.
Roland Dorgelès fue escritor francés, volcado desde muy joven a la creación literaria, tomó parte activa en la bohème del barrio parisino de Montmartre, circunstancia de la que luego dejó numerosos testimonios literarios y periodísticos. Para sobrevivir durante aquellos años juveniles colaboró en varios periódicos y revistas. Una de sus obras es Montmartre, mi país, de 1928, que en francés es Montmartre, mon pays, y Roland Dorgelès se dedicó al ámbito del periodismo y de la escritura, ¿verdad? Desde muy joven ya estaba trabajando dentro del periodismo para labrarse ya el futuro, como era suyo, que quería ser escritor, por ejemplo. Y François Maspero se dedicó al estudio de la izquierda política del momento en Francia, pero tradujo a escritores británicos, es decir, de la cultura anglosajona, como fueron Joseph Conrad, muy conocido, y John Reed, que ha hablado de él, que fue periodista. Henri Beraldi fue escritor, historiador del arte, coleccionista, bibliófilo y funcionario francés. Henri Barrus fue novelista francés, en su juventud escribió poesías, Les Pleureses de 1895, bajo la inspiración de los autores simbolistas, y se dedicó al periodismo. Su primera novela fue Les Suppléants de 1903, mostraba al autor fiel todavía a la inspiración íntima y elegía. Bueno, pues muchos de ellos se dedicaron al ámbito del periodismo primero y luego ya la faceta de escritor, que es lo que realizaron su vida laboral durante bueno, pues el periodo hasta su desarrollo laboral completo. Con ello finalizo, comento que soy historiador, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar, repito nuevo que soy historiador y nos vemos ya en el próximo.